La segunda carta a los tesalonicenses. La introducción. La carta fue escrita por Pablo después de Primera Tesalonicenses en el período de su segundo viaje misionero en Hechos. El libro explica cómo la esperanza cristiana nos motiva a vivir de manera responsable. El trasfondo. Pablo no ha podido visitar a los tesalonicenses como les había propuesto en la primera carta. La oposición y el sufrimiento aumentaron y con ello las dudas doctrinales. Algunos hermanos creían que su persecución era señal de que estaban ya en el día del Señor, un tema profético importante sobre el juicio terrible y sobre la bendición mesiánica que se enseña en el Antiguo Testamento. El libro se divide en 3 secciones. La primera, el capítulo 1, que trata de la esperanza en medio de la aflicción. La segunda sección está en capítulo 2 y es la enseñanza del día del Señor desde el punto de vista de la venida del Mesías Jesús. Y la tercera sección es el capítulo 3 y trata sobre los deberes prácticos que enfrentan aquellos que esperan la venida del Señor. Veamos cómo se desarrollan estos 3 temas a lo largo del libro. En la primera sección, tras el saludo, autor, destinatario y bendición, Pablo expresa su oración. Él da gracias por la fe, amor y paciencia de los tesalonicenses en medio de la adversidad. Les advierte que los malos recibirán el mal que causan. Los fieles participarán en el reino de Dios y su reposo. Cuando Jesús venga desde los cielos con sus ángeles, los santos le glorificarán y lo admirarán. En la oración pide que los creyentes disfruten la gracia implicada en haber sido llamados por Él, es decir, ora que Dios los tenga por dignos, que Él cumpla para ellos todo propósito de bondad y fe y que finalmente sea glorificado en ellos. En la segunda sección, Pablo trata asuntos doctrinales que inquietan a los creyentes. Había falsos maestros cuyas enseñanzas circulaban por varios medios. Algunos incluso pretendían ser enviados de Pablo y afirmaban que la persecución que sufrían era porque el día del Señor ya había venido. Pablo responde y aclara que lo primero es la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Segundo, que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, el hombre de pecado. En la frase, la conjunción y es explicativa y funciona como es decir, según acabamos de citar. Tercero, el hombre de pecado busca la adoración por cualquier medio. Hoy, sin embargo, la ley y el Espíritu Santo detienen al inicuo, a quien el Señor matará y quien habrá venido por el poder de Satanás que le permite engañar. La respuesta hoy a ese futuro engaño es creer como los tesalonicenses lo hicieron. Los lectores no serán condenados, han recibido la verdad y Pablo les pide estar firmes en la doctrina y conducta. En la tercera sección, Pablo trata las obligaciones prácticas, les llama a orar por su ministerio, por la palabra y por sus acompañantes para que sean protegidos de los opositores malignos. Él también ora por ellos, no para ser quitados de los problemas, sino para ser fortalecidos, guardados del mal. Pablo confía que obedecerán sus enseñanzas y tendrán el amor de Dios y la paciencia cristiana como parte del consuelo de Dios para ellos. A aquellos que se habían dedicado a esperar al Señor sin trabajar, les ordena que busquen empleo, y a sus benefactores que no les permitan abusar de su ayuda. El ejemplo que Pablo les dio fue su trabajo y no se aprovechó de nadie. No deben comer si no se lo ganan. Deben ganar su sustento. Deben hacerlo recto y corregir a los desobedientes. Finalmente, la bendición e identificación de mano propia de Pablo cierran la carta. El apóstol quiso enseñarles que la esperanza cristiana nos motiva a vivir de manera responsable. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ese es el mensaje de la segunda carta a los tesalonicenses.